Maestría en Educación en Tecnología. Bienvenidos todos al evento del Repetic. En esta ocasión nosotros presentaremos nuestra ponencia titulada Antecedentes de la Educación Virtual en Colombia. Mi compañera Yamile Sandoval y quien les habla, Sergio Silva, realizaremos el recorrido por este interesante tema. Para ello, en nuestra ponencia seguiremos el siguiente contenido. Haremos una fase de contextualización, miraremos cómo es la transición de la educación virtual en Colombia, cómo se ha dado esta consolidación de la educación superior virtual, cómo se ha entendido en el contexto nacional, cuál es este modelo pedagógico que nosotros hemos encontrado para la educación virtual. Daremos una breve discusión y presentaremos las conclusiones. En la contextualización, empecemos de los desconocimientos en las particularidades de la metodología virtual, ya que han hecho que se empleen modelos pedagógicos de la presencialidad, dejando a un lado las características propias de esta en los procesos de formación. Así, en el marco de la Maestría en Educación en Tecnología de la Universidad Francisco José de Caldas, surge la pregunta: ¿cuál es el impacto del modelo pedagógico para la educación virtual sobre la formación en los estudiantes de la Maestría en Educación en Tecnología en componentes del modelo pedagógico que impactan la formación de los estudiantes de este programa? Dado lo anterior, se selecciona una metodología de revisión sistemática de literatura para recolectar, organizar, evaluar y sintetizar toda la evidencia disponible respecto a un fenómeno de interés. En este caso, los modelos pedagógicos para la educación virtual, para mejorar la comprensión de la práctica y sugerir nuevas direcciones de investigación. En el ejercicio se emplean palabras claves como educación virtual, educación superior virtual en Colombia y modelo pedagógico en bases de datos como Google Académico, Scopus, Cielo y entre otros. El análisis de estos documentos se presentan a continuación desde la transición de la educación a distancia a la educación virtual, su concepto, consolidación y las características de los modelos pedagógicos. En la transición de la educación virtual en Colombia, esta categoría educación virtual aparece en las generaciones de desarrollo de la educación a distancia. De hecho, se afirma que la educación virtual se le denomina educación a distancia de tercera generación porque con la aparición de las TICs cambia el tradicional sistema por nuevas tecnologías. De hecho, la expansión de la Internet y los avances de las tecnologías crean una cuarta generación conocida como educación virtual o también como educación en línea. Para algunos autores, en especial Sangra, la educación a distancia es una forma de hacer llegar la educación a aquellas personas que no pueden acceder por diversos motivos a una educación presencial y acuden al apoyo de las tecnologías tradicionales para la interacción docente-estudiante. Se menciona que en Colombia esta transición se desarrolla en las décadas de los 80 y 90, aunque no aparece formalmente el término educación virtual, ya que para ese entonces en la Ley 30 de 1992 y en la Ley General de Educación 1994 no aparece formalmente este término. Estas redes convocan temas relacionados con TICs en educación en el mundo universitario y divulga resultados de grupos de investigación que de manera tangencial asumen algunas concepciones iniciales en torno a la educación virtual con el apoyo de las instituciones de educación superior. Para la consolidación de la educación superior en Colombia, se inicia con la reflexión sobre la educación virtual en encuentros del Consejo Nacional de Acreditación, con el enfoque en convergencia, pedagogía y tecnología. La publicación de estas ponencias generan más confusión conceptual. Estas se dan en los años 2006. Entre el tiempo del 2006 y el del 2002 al 2006 con el Plan Sectorial de Educación, el cual propone ampliar cobertura mediante la educación virtual. Como meta en el Plan Sectorial del 2006 al 2010, ponen como meta 100 nuevos programas académicos, de los cuales el 80% en modalidad virtual, con un crecimiento de programas de 38 a 64 programas. En el Plan Decenal de Educación, que comprende el 2006 al 16,
Este busca mejorar la calidad de programas y apoyar iniciativas y formar docentes en e-learning, creando programas virtuales técnicos, tecnológicos y profesionales. Entre los años 2012 y 2015, las convocatorias para posgrados a distancia y virtuales. Entre el año 2013, las publicaciones de los lineamientos de calidad para los programas virtuales. Ya en el 2019 se contempla la modalidad a distancia virtual en el decreto 1330. Y en el 2022, las orientaciones sobre la modalidad virtual para la educación básica y media. En el 2023, a pesar de estos lineamientos y la falta de políticas públicas para fortalecer la educación virtual, ya que lo lleva a un enfoque instrumental, la evaluación de programas virtuales con los mismos parámetros que la educación presencial y a distancia. No hay una diferencia entre estas modalidades y señalan que a pesar de los lineamientos consolidados para la educación a distancia y presencial, los aspectos pedagógicos y didácticos para la educación virtual están en proceso de consolidación. En el registro SNIES, actualmente se registran 40 instituciones con 61 programas de maestría en modalidad virtual en el área de educación. Ya de cómo se ha entendido el modelo pedagógico de la educación virtual en Colombia, hablamos sobre los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. En esta parte, mi compañero Sergio abordará el tema. Gracias. Para responder la pregunta, como mencionaba mi compañera, ¿cómo se ha entendido el modelo pedagógico de la educación virtual en Colombia? Este panorama inicia propiamente desde el 2010 con el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se publican los lineamientos para la educación virtual en el país. Se contextualiza la virtualidad como metodología y como una modalidad, diferenciándolas significativamente de lo que es la educación a distancia y determinando los lineamientos en las dimensiones pedagógicas, comunicativas, técnica y organizacional. A partir de allí, diversas propuestas e investigaciones se han ocupado del tema. Por ejemplo, la investigación de Munevar en el 2015 investiga la articulación entre los modelos, los enfoques, los sistemas de educación virtual, desde el análisis de experiencias a lo largo de 15 universidades diferentes. Los resultados muestran que no hay una articulación efectiva. De hecho, la apropiación de estos conceptos no es sólida ni se cuenta con un modelo propio para guiar los procesos de formación con metodología virtual, ya que se remiten a modelos de la presencialidad. Posteriormente, Amaya y Becerra en el 2017 proponen algunos elementos esenciales para abordar esos lineamientos en la creación de un modelo propio para la virtualidad a partir de la recolección de información cualitativa, cuantitativa de la comunidad académica, para determinar la dirección, la gestión de aspectos pedagógicos de la virtualidad. Aplican los cuadrantes de Cumming y de Stephenson para generar la cuadrícula de paradigmas pedagógicos del e-learning, encontrando dos variables significativas: el contenido de tareas y el proceso de aprendizaje, de acuerdo a si cada uno es controlado por el alumno o por el profesor. Tiene 4 elementos claves que son el diálogo, la implicación, el apoyo y control, y estos 4 cuadrantes ayudan a identificar posibles fallas en los sistemas educativos y su adecuada articulación, ya que pueden garantizar que el alumno alcance sus metas. Finalmente se presenta la propuesta para la elaboración de ese modelo de la virtualidad con elementos variados entre esas 4 dimensiones, como se mencionaron anteriormente: la pedagógica, la tecnológica, la organizacional y la comunicacional, haciendo énfasis en que los principales elementos a tener en cuenta en esto son el docente y el estudiante y su interacción y el rol que toma cada uno. Con el objetivo de determinar cómo han respondido las instituciones de educación superior a la exigencia de la metodología virtual en términos de su calidad y la consolidación pedagógica y su pertinencia y coherencia entre lo teórico y lo práctico, Cardona en el 2021 realiza una revisión documental y la recolección de información en encuestas aplicadas a universidades que tienen programas académicos en la modalidad virtual con registro calificado y tienen además una alta demanda.
se participaron en la convocatoria del 2015 del Ministerio de Educación Nacional para ampliar y mejorar la oferta educativa en cuanto a la metodología virtual en la educación superior. Con base en las respuestas más relevantes en los términos de pertinencia, de cobertura, docencia, contenido y material didáctico, se evalúa la relación con los lineamientos pedagógicos que sustentan sus propuestas de metodología virtual, evidenciando que el diseño del contenido en algunos casos no está acorde al modelo que se promulga y el modelo empleado no se ajusta a los programas virtuales o simplemente en su diseño no se tienen en cuenta. Se concluye además que estas instituciones educativas colombianas se han caracterizado por tener enfoques instruccionales y estar orientadas por modelos tradicionales principalmente. Para el caso de otros estudios como el de Cardona, en el 2021, en el cual se realiza una investigación descriptiva con enfoque mixto, se determinan posibles futuros que la educación virtual en Colombia puede llegar a tener. En estos análisis de teoría fundamentada a partir de la aplicación de una encuesta con un grupo de 198 expertos en diferentes campos del conocimiento y la acción, como son la ciencia, la tecnología, los procesos sociales y universitarios, se esbozan cuáles serían los factores clave y las potenciales estrategias que van a tener un mayor impacto sobre la construcción del futuro de la educación en el país. Los resultados que arroja esta investigación es que la enseñanza tradicional se debe transformar, pues con los avances de las TIC y estos modelos tenderán a desaparecer. Y para el caso de la educación virtual es conveniente implementar modelos mixtos que conciban tanto la importancia de los nuevos métodos de aprendizaje como las nuevas tecnologías en la solución de problemas. Posteriormente, y en concordancia con los estudios de Cardona, Estrada y Pinto realizan un análisis de 4 modelos pedagógicos de educación superior que se gestan en el país. Realizan un análisis con el objetivo de identificar cuáles son las ventajas y las desventajas de la formación integral a partir de categorías de análisis que son tanto el enfoque pedagógico como el modelo pedagógico, el diálogo y cómo este forma parte de la relación entre el docente y el estudiante. Y cómo este a su vez genera el pensamiento, desarrolla el pensamiento crítico y social. Ellos encontraron que se encuentra un modelo pedagógico para la educación virtual o encontrarlo para la educación virtual debe ser este modelo incluyente, debe tener un proceso de aprendizaje colaborativo y desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, asimismo como implementar enfoques constructivistas. En cuanto a qué características debe tener el modelo pedagógico para la educación virtual, hay que recordar que pese a que el Ministerio de Educación Nacional establece unos lineamientos pedagógicos y que se deben configurar como base para la construcción de este modelo y como una guía metodológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cada institución educativa tiene su fórmula o su modelo teniendo en cuenta las particularidades de su contexto, qué especificidades hay, su metodología y el impacto en la formación que ésta tiene en los estudiantes. Para este caso, estudios como los de Marciniak y Gairin en el 2017 proponen que este estudio de categorías de análisis, como en el caso del contenido de la formación, los espacios de formación y la tutoría virtual, proponen un análisis de componentes en su comunicación, en el material didáctico y en la metodología, centrados en el rol que tiene el estudiante y el profesor, dado así que se ve también tener una flexibilidad en la cuestión de la formación y de la evaluación. Se considera también que la evaluación de materiales y recursos didácticos en los sistemas de aprendizaje y las actividades debe tener en cuenta en concordancia también el perfil del estudiante, la plataforma virtual y la metodología de enseñanza. Con base en las distintas reflexiones desarrolladas a partir de ahí, como en el caso de Rojas, la dinámica de orientar diferentes procesos académicos y las características se deben reflejar tanto en la práctica pedagógica como en el diseño de los cursos. Sin embargo, sus investigaciones arrojan
en el caso de diversas instituciones de educación colombianas, que estos procesos prácticos realmente tienden más hacia a la parte conductista, tienen una didáctica instrumental en los cursos y dejan de lado los lineamientos pedagógicos constructivistas que deben orientar este modelo teórico. Con base pues, en esta reflexión, un modelo pedagógico para la virtualidad debe tener en cuenta las características de la sociedad actual. Se debe plantear que hay una necesidad de evaluar la coherencia y el impacto del modelo pedagógico implementado, en este caso, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la cual ella se fundamenta teóricamente en el constructivismo desde la implementación de aprendizajes significativos y colaborativos. La formación que en este caso se lleva a cabo en el programa de la maestría en educación en tecnología, tiene entornos virtuales de aprendizaje que se han convertido pues, de cierta forma personalizados. El estudiante define su ecosistema tecnológico de formación y sus rutas de aprendizaje. Para el caso de la discusión, dado que nosotros manejamos una revisión sistemática de la literatura, podemos identificar que los elementos clave que debe tener un modelo pedagógico para la virtualidad son tanto la formación de contenido, la acción tutorial y las TIC, dado que estos son los nuevos potenciadores de estilos de aprendizaje. Dado que en el panorama de la educación virtual en Colombia existen dificultades relacionadas con la apropiación de las TIC, dado que también tenemos limitadas políticas públicas y aspectos pedagógicos adecuados, dado que pese con base en sus orígenes y a su consolidación, hay una gran confusión entre los conceptos de qué se entiende por educación a distancia y qué se entiende por educación virtual. También hay una confusión entre la concepción entre su modalidad y su metodología de formación. En el caso del panorama de la educación virtual en Colombia respecto a la pedagogía, aún se está consolidando, dado que, pues, aunque se apoyan aspectos propios de la educación presencial, se desconocen todavía las particularidades de la formación en los medios virtuales. Nos llama particularmente la atención que las investigaciones que nosotros consultamos evidencian que las prácticas pedagógicas en programas virtuales de educación superior no necesariamente son coherentes con los modelos teóricos. Por tal razón, pues es importante reconocer que estos aspectos deben determinar una posible visión de los retos de la educación superior virtual en Colombia, dado que la implementación de lo virtual con esta metodología busca potenciar el aprendizaje, pero las prácticas pedagógicas inadecuadas no permiten lograr este objetivo. Se encuentran algunos aspectos comunes que presentamos con los distintos autores consultados que permiten determinar qué parámetros específicos tiene la elaboración de un modelo pedagógico para la virtualidad. Como los mencionamos anteriormente, se destaca lo que es la interacción comunicativa, los entornos de formación, el sistema de tutoría y las metodologías basadas en aprendizajes en red. Finalmente, como a modo de conclusión, para poder incorporar estos modelos pedagógicos que son propios de la presencialidad en la formación virtual, es algo realmente una práctica que se debe regular en la educación superior en Colombia, ya dado que esto invisibiliza algunas particularidades de la metodología virtual, hay una falta de coherencia entre la conexión, entre la reflexión teórica y la práctica pedagógica, y es indiscutible que la necesidad de establecer modelos pedagógicos propios de la educación virtual, aunque no existen esos parámetros específicos para la elaboración de un modelo pedagógico centrado netamente en la virtualidad, se han encontrado que los lineamientos constructivistas son los más mencionados, y esto resalta la importancia de promover estas prácticas pedagógicas que sean adecuadas y que manejen que hagan uso de las metodologías que potencialicen el aprendizaje de estos medios virtuales. Para finalizar, presentamos algunas de las referencias bibliográficas que abordamos en esta presentación. Estamos atentos a sus dudas e inquietudes y les agradecemos por su participación en esta ponencia. Muchas gracias a todos y quedamos atentos a sus preguntas.